Saludos. Comenzamos entonces hoy a hablar de cómo pasamos de la consideración de una conducta como algo que a cualquiera de nosotros nos puede parecer una conducta normal, a diferenciarlo o llamarlo una conducta patológica o una conducta que represente un desorden o disturbio conductual o de salud mental. Bien, y comenzamos por hablar de que la conducta anormal ha existido desde que el ser humano existe. Por lo tanto, aún en la época de las cavernas, existía conducta que los seres humanos cavernícolas consideraban que se salía de lo esperado. ¿Cómo se sabe esto? Por los dibujos, por las investigaciones de los arqueólogos y de los antropólogos, por las investigaciones con los cráneos. Se sabe, por ejemplo, que 3000 años antes de la era cristiana hay cráneos que demuestran el uso de las trepanaciones y hay dibujos que explican esos procesos. Se ha identificado esa visión sobre conducta anormal como una donde, por ejemplo, personas que tenían conductas parecidas a lo que hoy por hoy se considera depresión o a lo que hoy por hoy se considera una persona con alucinaciones o una persona que comete delitos, eran considerados personas que tenían conducta anormal. Y el planteamiento en la época era que tenían demonios que se metían dentro del cráneo de la persona y le llevaban a conducirse de esa manera. Obviamente, según lo que uno considera que es la causa, va a ser lo que uno inventa como solución. Si la causa era que tenías demonios encerrados en tu cabeza, entonces, ¿cuál podía ser una solución? Vamos a hacer un rotito en el cráneo para que esos demonios puedan salir de ahí. Entonces, la trepanación era un proceso en el cual te hacían un roto en la cabeza, usualmente en el lóbulo frontal, con una piedra. Obviamente, ustedes de Psicología 3001, cuando estudiaron el cerebro, les explicaron las cosas que pueden pasar cuando usted tiene un accidente y tiene daños en el lóbulo frontal de su cerebro. Por lo tanto, en este método, si la persona salía viva, y hay cráneos que demuestran que el hueso craneal cicatrizó, o sea que la persona sobrevivió, iba a haber definitivamente cambios en la conducta. ¿Okay? Bien, entonces, fíjense qué curioso que todavía nosotros escuchamos hasta en comedias cuando las personas dicen, ¿qué demonios tienes en esa cabeza? Continúo. Y eso fue 3000 años antes de la era cristiana. Luego, los investigadores de cómo han cambiado los enfoques en torno a conducta anormal identifican otro gran brinco a un modelo que se llama modelo biológico. Y ya ahí se está 400 años antes de la era cristiana. Y ahí lo que se puntualiza es el modelo de teoría humoral que el libro de ustedes se le adjudica a Hipócrates y eso no es correcto. Los libros de historia de la medicina nos dicen que se asocia con Hipócrates, pero que fue realmente un modelo anunciado y descrito por seguidores de Hipócrates o Galeno, que es el nombre que se le da a los discípulos de Hipócrates. Y esa teoría ya ustedes la estudiaron, y a un planteamiento que escribió Hipócrates, donde él describió el cuadro de síntomas que actualmente se asociaría con una persona en depresión, y dijo, yo no sé a lo que se deba el que una persona tenga esto y esto y esto, haciendo referencia a lo que hoy por hoy llamaríamos depresión, y añadía, pero si de algo estoy seguro es que esto no tiene nada que ver con demonios y tiene que tener una causa fisiológica relacionada con la manera como funciona nuestro cuerpo.
Esa premisa, 400 años antes de la era cristiana, se considera una premisa brillante que da lugar a que algunos siempre se quedaran y siguieran buscando y con la sospecha de que debía haber una conexión entre el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano y la conducta y los estados afectivos que mostraban algunas personas. Luego se da un brinco bien grande en cuanto a modelos de conducta anormal, que lo vamos a ver en la Edad Media. Si usted se remonta a lo que estudió en sus cursos de literatura, historia acerca de la Edad Media, recordarás las cruzadas, las luchas políticas, religiosas, por poder económico, por reinar, por extender los imperios que se dieron en esa época. Recordarás que eso fue un periodo bien extenso y bien oscuro entre el siglo V y el siglo XV, ya en la era cristiana, después de Cristo. Y entonces ahí, como todo el mundo estaba en luchas contra alguien por alguna razón, vemos que se consideraba como personas a perseguir y personas con conducta anormal a personas que tuvieran ideas revolucionarias, a personas que nacieran con condiciones distintas, a personas que pudieran nacer quizá con una deformación, a personas que pudieran estar mostrando síntomas de lo que hoy por hoy podría ser ya diagnosticado como un desorden de salud mental, a criminales, a vecinos con quien tuviste una pelea, a contrincantes políticos. Todos esos, si tú tenías poder, los podías mandar a encerrar y los podías acusar por su conducta anormal y iban a ser considerados personas poseídas por el diablo. El libro de ustedes vuelve y usa la palabra poseídos por demonios. No se dejen confundir. Lo de los demonios fue en la época antes de Cristo y responde al modelo demonológico. En la Edad Media, que es ya en la era cristiana, de lo que se habla es de un modelo espiritual o diabólico, donde se decía que entonces, si eras varón, el diablo te había escogido a ti para hacer fechorías en la tierra o para hacer daño o te estaba lastimando y castigando por algo. Y si eras mujer, era altamente probable que se considerara que tú habías llamado al diablo y le habías vendido tu cuerpo a cambio de algo que le habías pedido al diablo que sucediera. Así que en la Edad Media no vamos a pensar en modelos de demonios porque se van a confundir con el inicio de los modelos de conducta anormal, que es verdaderamente el modelo demonológico. Aquí estamos hablando de un modelo de un diablo porque es después, ya en la era cristiana, donde no se habla de múltiples demonios, sino de un diablo. ¿Okay? Bien, entonces, si usted tenía poder político, tenía poder religioso o poder económico y era varón, ¿qué podías conseguir si era a principios de la Edad Media? Que entonces, si tu cuerpo había sido escogido por el diablo para hacer fechorías, para hacer daño en la tierra, entonces podías conseguir que te hicieran exorcismo, que eran procesos de muchos rituales, de ayuno, de mucha mortificación a tu cuerpo, porque si el diablo había escogido tu cuerpo para hacer fechorías, si tu cuerpo se convertía en un cuerpo debilitado, en un cuerpo sumamente frágil y maltratado y flagelado, y ya estabas atontado, pues obviamente ya el diablo no hacía sentido que habitara en ti y era exorcizado y te abandonaba. Sin embargo, con el pasar del tiempo en la Edad Media se inventan otras maneras
de lograr que el diablo abandonara estos cuerpos de los varones. Por ejemplo, había baños exageradamente fríos y exageradamente calientes, donde ponían a la persona como si fuera en un caldero grande de agua hirviendo o de hielo seco, y ocasionaban un shock nervioso a la persona o quemaduras de segundo grado. La piel cambiaba completo, consideraban que esto era efecto de que el diablo había abandonado a la persona y de un renacer de la persona, como cuando las serpientes mudaban la piel anualmente. Cuando vemos, a pesar de que muchas de las conquistas y colonizaciones de europeos a América se dan bajo la excusa de que se busca una libertad religiosa, sin embargo, muchas de las primeras colonias que empiezan a formarse en Norteamérica comienzan a implementar para el control social muchas de estas mismas medidas de considerar toda conducta que quisieran censurar como una conducta asociada con el diablo. Y entonces tratan de implementar algunos procesos que son distintos al manejo de esta conducta en Europa, pero todavía seguía subyacente esta raíz de que esto tenía que ver con acuerdos con el diablo. Y por ejemplo, vemos que en Norteamérica, en esas primeras colonias, si la persona era un varón y no tenía nada de poder económico ni político y era acusado por alguien de adulterio o si tenía enemigos, esa persona pues, y no tenía dinero para conseguir que le hicieran un juicio, iba a ser ahorcado. Si la persona conseguía dinero y era varón, lo más que podía aspirar era a que hicieran un juicio, y si lograba comprar un veredicto con el juez, el mejor veredicto que podía comprar era el que le hicieran la prueba de zambullir. La prueba de zambullir representaba que a la persona literalmente la iban a zambullir en un río amarrado por mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando la sacaran, si la persona estaba viva, en este caso varón, esto quería decir que la persona estaba poseída por el diablo y había que ahorcarla. Si la persona salía muerta, entonces la persona no estaba poseída por el diablo y era inocente. Y usted dirá, ¿por qué una familia vendería todo lo que tuviera y haría todo tipo de arreglos corruptos económicos para conseguir el derecho a juicio y para conseguir comprar al juez, para conseguir un veredicto de prueba de zambullir? Pues obvio, porque no es lo mismo para la familia, para los hijos, los nietos, la esposa, los hermanos, el ser familiares de alguien que lo hubieran ahorcado por haber tenido un acuerdo con el diablo, lo cual los exponía a que en cualquier momento los acusaran de brujería o de tener acuerdos con el diablo o ser sucesores, que ser familiares de una persona que salió absuelta en la prueba de zambullir y salió inocente. En el caso de las mujeres, la situación era mucho más severa porque se consideraba que la mujer hacía el acuerdo en la época de las colonias en Norteamérica voluntariamente. Por lo tanto, si la mujer era acusada de bruja y era una mujer mayor, por lo general la quemaban. Si era una mujer joven, la encarcelaban de por vida y estaba en una celda sujeta a ser utilizada por cualquier hombre del pueblo que quisiera abusar de ella en cualquier momento. Y eran cientos los embarazos de esas brujas encarceladas que tenían destinos nefastos porque o eran asesinados al nacer, o eran tirados al río, o eran criados para luego tener un triste destino de ser identificados como hijos de brujas, y hay mucho escrito sobre eso. Finalmente, en el Renacimiento se habla de que surge un modelo que se llama también modelo médico o modelo de asilo.
más correctamente modelo de asilo. Philippe Pinel era un médico en un hospital en Francia. Y en ese hospital, en el sótano, tenían encerrado a todo el que era acusado por conducta anormal. Fuera esto por ser criminal, enemigo político, persona sordomuda, persona que tuviera problemas con un vecino, persona que tuviera lo que ahora llamaríamos esquizofrenia, personas que tuvieran lo que hoy podemos llamar autismo. Todo eso se mezclaba y estaban encarcelados en un sótano, usualmente sin ropa, sin alimentación adecuada, tratados como animales. Philippe Pinel en determinado momento se le ocurre que se debía probar si par de estas personas no mejorarían en su conducta si recibían un trato más humano y se les alimentaba y se les cuidaba la piel y se les trataba las condiciones físicas que empezaban a desarrollar. Y él hace que subieran de ese sótano a par de pacientes y los cuidaran en habitaciones de arriba del hospital y se dan cuenta que la conducta mejora significativamente. Así que algunos le llaman inicio de un modelo médico en torno a conducta anormal, otros le van a llamar el inicio de un modelo de asilar, significando la palabra asilar, acoger y cuidar a las personas con conducta anormal. Bueno, y preguntémonos nosotros ahora, como cavernícolas, mezclados con gente de edad media, mezclados con gente con visiones biológicas, médicas y de asilar. ¿Qué cosas a nosotros nos parecen conducta anormal? Recordando que conducta es emociones, procesos de pensamiento y comportamiento. El que alguien entrara al salón a tomar mi clase en bikini, fuera hombre o mujer, sería considerado una conducta anormal, ¿cierto? El que una persona hable por largo rato con las plantas también puede ser considerado por algunos una conducta anormal. El arrodillarse ante perros satos que uno encuentre o ante los árboles que sean centenarios, el que la persona te indique que está viendo cosas que tú no estás viendo en ese momento, el que una persona muerda vasos de vidrio en un espectáculo de un circo o en una ceremonia haitiana de vudú, el que una persona se tire encima de otras personas o en un vehículo con un montón de explosivos amarrados a su torso, el que una persona opte por comer hasta llenarse tanto que tenga que vomitar, el que una persona opte por hacer ejercicio hasta llegar al punto de desmayarse, el que un adolescente tú descubras que dispone de millones de dólares. Todas estas cosas, si yo las veo, yo diría que son conductas que se salen de lo normal, ¿cierto? Usted podría pensar 3 o 4 conductas que se salen de lo normal. Seguramente que le digan que un profesor de psicología llega a la universidad en un Rolls Royce sería una conducta que definitivamente se sale de lo normal. El que le digan que una Miss Universe le va a dar clase de psicología también sería algo que te haría pensar que no es normal. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos lo que para nosotros, con todo derecho, podemos llamar conducta anormal de lo que la psicología y la psiquiatría llamarían conducta anormal? Fíjense que entre las conductas que mencionamos
anteriormente, hay conductas que nos parecerían anormales porque son de fuera de nuestra conducta, de nuestra cultura, perdónenme. Por ejemplo, en Tailandia, a los árboles que son muy antiguos se les ponen unas cintas y se les reverencia. Al igual que a los perros rialengos o lo que llamamos satos, se les trata con veneración y todo el mundo está obligado a alimentarlo. También hay conductas que puede que las consideremos de la lista anterior, que son erróneas por nuestro sistema de valores o nuestro sistema moral o nuestro sistema religioso, o que incluso las consideremos anormales porque están legalmente prohibidas en nuestra comunidad o en nuestra sociedad. Estos tres criterios entran dentro de lo que se puede juntar como criterios de norma social que etiquetan a veces lo que visualizamos en una comunidad como conducta anormal. Ese es un criterio peligroso. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de valores y moral y hasta desde la perspectiva legal, las normas sociales cambian y las visiones en estos tres temas cambian. Por lo tanto, cuando se etiqueta algo como conducta anormal debido a la norma social, es bien peligroso. Sin embargo, otros criterios que podemos ver en las conductas que mencionamos, en algunas de ellas anteriormente, está el criterio estadístico. El criterio estadístico se refiere a que algo pueda parecernos anormal porque es sumamente inusual, porque muy poca gente lo haría, o muy poca gente lo piensa, o muy poca gente lo siente. También está el criterio que se conoce como incomodidad subjetiva, que se refiere a que la persona que está experimentando esa conducta, sea ese tipo de pensamiento, esa emoción o ese comportamiento, se siente mal o sufre o no desea tener esa conducta. O el criterio maladaptativo, que quiere decir que la persona que tiene esa conducta, de nuevo, recordando que esa conducta puede ser observable o no observable, puede ser emoción, pensamiento o acción, dificulta el que la persona pueda llevar a cabo las funciones necesarias para sobrevivir. Eso es lo que se refiere con maladaptativo o disfuncional. Le dificulta poderse ganar el sustento, le dificulta poder llevar a cabo las tareas que le corresponden llevar a cabo, le ponen en peligro. Ese tipo de cosas se refiere a un criterio maladaptativo. Otra de las categorías de conducta anormal es el de peligrosidad para los demás. Si la conducta que la persona lleva a cabo pone en peligro a otras personas. Así que en este sentido, cuando una conducta cumple con 2 de estos 5 criterios, puede ser considerada un desorden o disturbio psicológico. Pero fíjense que subrayé puede ser. ¿Por qué? Porque si cumple con 2 de estos 5 criterios, tomando los que son de norma social como uno solo, si se refiere a que es uno de los 4 de abajo y uno el de norma social, ahí es una posibilidad de que haya un desorden o disturbio psicológico. Si se tratara de 2 de los 4 de abajo, es casi seguro que puede haber un desorden o disturbio psicológico en cuanto a lo que se trabaje como conducta anormal. Cuando se trata de que es 2 de los 5 y uno de ellos es relacionado con normas sociales, no necesariamente esa clasificación de conducta anormal pasaría a verse como un desorden o disturbio psicológico.
desorden o disturbio psicológico que ya haya sido identificado es porque un panel de expertos psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales clínicos ha estudiado las investigaciones en torno a cierto cuadro de conducta y de cómo responden personas que comparten ese cuadro de conducta a tratamientos parecidos y tratamientos distintos, y han encontrado que debe resumirse ese cuadro de conducta bajo un nombre porque sigue un criterio estadístico que quiere decir que es conducta inusual, es conducta que una minoría se ve en una minoría, y porque al menos reúne uno de los siguientes 3 criterios: incomodidad subjetiva, maladaptativo para la persona que tiene o padece esa conducta, y porque la conducta de la persona pone en peligro a otros. Así que si algo es considerado un desorden o disturbio psicológico, ya se ha investigado y ya se ha concluido que llena criterio estadístico y al menos uno de los siguientes 3 criterios que se mencionan aquí. Las 2 áreas principales que trabajan con conducta anormal, las 2 disciplinas principales, son la psiquiatría y la psicología clínica. La psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina. La psicología clínica es una especialidad dentro de la psicología. La psiquiatría va a trabajar con la conducta anormal desde una perspectiva biológica y desde un modelo médico. En ese sentido, siguen los modelos de diagnosticar y tratar la conducta anormal en la medida en que se haya identificado que sea producto de disturbios fisiológicos, de problemas del cuerpo. Por lo tanto, también tienen identificados medicamentos que puedan volver a traer al cuerpo a los estados de balance que estén asociados con las conductas. Así que el psiquiatra, como es médico, puede recetar medicamentos para condiciones de salud mental, de conducta anormal, que estén asociadas con deficiencias de neurotransmisores, pues entonces medicamentos que trabajan con esas deficiencias de esos neurotransmisores, pues van a poder ser recetadas por los psiquiatras. Los psiquiatras también algunos trabajan ofreciendo psicoterapia, pero la mayoría de ellos trabajan actualmente con los componentes físicos de la conducta. La psicología clínica está entonces más comprometida con trabajar con la conducta anormal desde diferentes perspectivas. Como no es rama de la medicina, no puede recetar y no entra en ese tipo de análisis ni trabajo con deficiencias del cuerpo humano que sean fisiológicas, aunque hay un área que se llama psicología fisiológica que no trabaja con pacientes, sino en investigación en laboratorios. La psicología clínica entonces va a proveer terapias en la medida que correspondan, porque hayan sido encontradas más eficaces para diferentes tipos de disturbios. Por ejemplo, un psicólogo clínico es como si tuviera un maletín con diferentes herramientas para condiciones que se sabe que
son más eficaces las terapias conductuales, él va a sacar de la herramienta perspectivas conductuales o de aprendizaje social. Para condiciones de salud mental, sobre todo desórdenes de personalidad, que se sabe que es, o desórdenes disociativos, que se sabe que las terapias más efectivas son las psicoanalíticas, tiene que poder sacar de su maletín el psicólogo clínico la psicoterapia psicoanalítica. Para problemas del diario vivir y depresión, que se sabe que las terapias más efectivas a veces son combinaciones de medicamentos para ansiedad, medicamentos para depresión por una temporada y psicoterapia humanista o cognitiva, pues trabajan muchas veces en combinación con psiquiatras y ellos proveen la psicoterapia humanista o cognitiva que corresponda y el psiquiatra trabaja la parte de monitorear el uso del medicamento e identificar cuál sería el medicamento adecuado para la edad, el sexo y la etnia de la persona. Actualmente vemos que muchos psiquiatras trabajan conjuntamente con psicólogos. Algo de lo cual vamos a hablar en una reflexión que les estará llegando también próximamente y se lo voy a hacer pensar y reflexionar por separado antes de entrar a hablar de las distintas áreas más llamativas, más representativas de desórdenes de salud mental, es la reflexión que tendremos de lo que se conoce como el DSM-5. Es el acrónimo para Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales y el 5 romano corresponde a que es la quinta versión de ese manual que se publica por primera vez en 1952. Este manual es el equivalente a los manuales diagnósticos y estadísticos de cada una de las especialidades de medicina. Hay uno para condiciones cardiovasculares, para condiciones de la piel, para condiciones respiratorias. Cada área de medicina tiene uno. Y estos manuales especifican cuál es el cuadro de síntomas que va a recibir determinado nombre y determinado código numérico. Y esto va a ser vital para que los médicos se puedan comunicar y se pueda hacer la investigación con casos que representen condiciones equivalentes y se pueda acumular información científica sobre tratamientos y se puedan tener muestras comparables y todo esto. En Estados Unidos se usa el DSM-5. En el resto del planeta Tierra se usa otro manual que se llama el IDARE, es el Manual Internacional de Condiciones de Salud Mental. La diferencia entre ambos manuales es que el IDARE coincide con el DSM-5 en las áreas más marcadas de desórdenes de salud mental y tiene menos condiciones de salud mental que lo que te presenta el DSM-5 norteamericano y de sus territorios. El DSM-5, hay algunos de sus grandes críticos que señalan como una de sus deficiencias, pero para otros es una de sus ventajas, el que tenga tantos y tantos diagnósticos que algunos señalan que si existiera algún examen, prueba psicométrica con la cual usted pudiera evaluar si un ser humano tiene alguno de los diagnósticos que existen en el DSM-5, algunos señalan que es casi imposible que un adulto que pudiese ser evaluado con dicha herramienta pudiera salir sin por lo menos un diagnóstico del DSM-5. Esto es así porque el DSM-5 incluye códigos y diagnósticos
para cosas tan cotidianas y sencillas como problemas en relaciones de pareja y cosas tan severas como desórdenes disociativos de la personalidad o esquizofrenia. El IDARE no entra dentro de estos diagnósticos de situaciones más cotidianas. La razón por la cual el DSM-5 entra en tanto y tanto y tanto diagnóstico, donde usted encontrará hasta problemas en el razonamiento matemático como un diagnóstico del DSM-5, es por la manera como se maneja el sistema de salud norteamericano, donde se depende de planes médicos para poder prestar servicios y para que te puedan aprobar el recibir terapias, tiene que ser terapias asociadas con un diagnóstico. Por lo tanto, para que un psicoterapeuta o para que un psicólogo o un psiquiatra especializado pueda ofrecer unos servicios, tienen que estar atados a un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que estar en el DSM-5. Por eso el DSM-5, en la medida que surgen nuevas terapias, han tenido que ir surgiendo más y más diagnósticos. Y el DSM-5 es tan increíblemente lleno de diagnósticos hasta para cosas que pensaríamos que no son condiciones tan severas o que no son condiciones severas, sino problemas del diario vivir, junto con condiciones crónicas y agudas de gran severidad, mientras que el IDARE pues no entra dentro de estas otras áreas. Voy a mandarles próximamente entonces unas transparencias de reflexión y análisis más profundo de lo que es el DSM-5 y sus ventajas y desventajas, y luego la presentación ya entrando a lo que son las áreas más significativas de desórdenes mentales dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico, que es el DSM-5.